Tenemos un transformador de 1000 voltiamperios de potencia con una tensión de entrada nominal de 240 y una tensión nominal de salida de 120, al cual se le realizaron las siguientes pruebas. De esta tabla que podemos concluir que la prueba de circuito abierto fue realizada en el primario porque fue el valor de voltaje que se tomó como referencia, y la prueba de cortocircuito, si tenemos el cociente entre la potencia y el valor del secundario, nos va a dar 833 amperios, que corresponde a la corriente que fue tomada en la prueba de cortocircuito. Entonces podemos concluir que la prueba de circuito abierto fue hecha en el primario y el cortocircuito fue hecha en el secundario. Ahora bien, en el numeral A nos piden encontrar el circuito equivalente del transformador referido al lado de baja tensión, considerando que las impedancias de la rama de dispersión del primario y del secundario son exactamente iguales al estar referida al mismo lado del transformador. Procedemos a calcular los parámetros a partir de los valores del ensayo de circuito abierto tomados en el primario. Las pruebas de circuito abierto nos dan pie para calcular la rama de magnetización. En primera instancia, la admitancia, la cual va acompañada por este ángulo que debe ser calculado a partir del factor de potencia. Procedemos a calcular el factor de potencia tomando estos valores de la tabla para obtener un valor de 0.14, que reemplazado en la ecuación 2 nos va a dar un ángulo de 81.5, el cual va a acompañar esta admitancia para obtener un valor en modo polar de esta magnitud. Si pasamos este valor a modo rectangular, podemos concluir que esta parte real corresponde al inverso de la resistencia y esta parte imaginaria corresponde al inverso de la parte reactiva. Reemplazando esto, obtenemos un valor resistivo de esta magnitud y un valor reactivo de esta magnitud, obteniendo así una rama de magnetización de esta forma. Ahora bien, procedemos a calcular los parámetros a partir de los valores de ensayo de cortocircuito. El cortocircuito fue tomado en el secundario, es decir que vamos a calcular la impedancia de la rama de dispersión directamente del secundario. Para ello nuevamente procedemos a calcular el factor de potencia para así calcular el ángulo, que es el que va a acompañar esta parte, obteniendo una impedancia en la rama de dispersión de este valor. Pasamos este valor de modo polar a modo rectangular, obteniendo una impedancia de esta forma. Pero como nos dice que la rama de dispersión del primario y secundario son exactamente iguales en ambas partes, entonces lo que debemos hacer es multiplicar este valor por 2 para obtener así un valor resistivo total de 0.27 y un valor reactivo total de 0.98 y una rama de dispersión de esta forma. Ahora bien, el circuito simplificado referido al lado de baja tensión, para calcularlo traemos a colación nuestra tabla. Entonces, ¿qué dijimos de la tabla? Que la prueba de circuito abierto fue hecha en el primario y la prueba de cortocircuito fue hecha en el secundario, es decir, que la rama de dispersión va a quedar tal cual y la rama de magnetización es la que debemos referir al secundario. En este caso traemos a colación nuestra ecuación 5, que hace referencia a la impedancia reflejada. Para ello calculamos nuestra relación de transformación, que corresponde a 2, y reemplazado en esta ecuación vamos a despejar esta parte que es la que está correspondiendo a la parte del secundario, para así obtener una resistencia en la rama de magnetización referida al secundario de este valor y una parte reactiva de este valor. Si agrupamos estos dos valores referidos al secundario para la rama de magnetización y la resistencia y reactancia de la rama de dispersión que ya están calculados en el secundario, obtenemos un circuito equivalente de esta forma. Ahora bien, en el numeral B nos piden encontrar la tensión de entrada con un factor de potencia de 0.8 en atraso y tensión nominal. Para ello utilizamos este factor de potencia para calcular el ángulo, el cual nos dice que hay un retraso de la corriente con respecto al voltaje de este valor. Despejamos el valor de la corriente en esta expresión de potencia, tomando los valores nominales del transformador, y así obtenemos una corriente de 8.33 con este ángulo, la cual vamos a incluir este nuevo fasor en nuestro circuito equivalente con tensión nominal, y lo que debemos despejar es esta tensión de entrada. Ahora bien, aplicamos un LKB en este circuito y debido a que esta impedancia de la rama de magnetización es tan grande, la corriente que fluye a través de esta rama de excitación se ignora y se toma en cuenta solamente la caída de voltaje a través de los elementos en serie. Es decir, que si aplicamos un LKB en esta malla en el circuito, tomando en cuenta los valores del circuito en serie, despejamos este valor de relación de transformación y obtenemos una tensión de entrada de esta magnitud para un factor de potencia de 0.8 en atraso. En el numeral C nos piden allá la tensión de entrada, pero con un factor de potencia de 1, es decir, que es una carga netamente resistiva. Vamos a obtener una corriente
con la misma magnitud pero sin un ángulo de desfase. Nuevamente incluimos este nuevo fasor en el nuevo circuito y despejando la tensión de entrada obtenemos con nuestro LKB multiplicando la relación de transformación por lo que tenemos al lado derecho una tensión de entrada 245 con un ángulo de 3.8 voltios. Muchas gracias.